Enfrentamientos bélicos en el mundo bipolar y los movimientos de la liberación nacional en la Guerra Fría. Los temas que vamos a estar viendo es Israel, Guerra de Corea, Revolución Cubana, Guerra de Vietnam y Guerra de Afganistán. Israel. Causas del conflicto. Desde sus inicios el pueblo de Israel ha estado dividido en varias partes. Una de estas es, después de la muerte de Salomón, una insurrección abierta condujo a la división del país en un reino norte, Israel, y un reino sur, Judea. El reino de Israel, con su capital en Samaria, duró más de 200, mientras que el reino de Judea fue gobernado desde Jerusalén durante 400. La expansión de los imperios asíricos y babilónicos conquistó primero a Israel, después a Judea. El reino de Israel fue vencido por los asirios y su pueblo fue llevado al exilio y al olvido. Más de 100 años después, Babilonia conquistó el reino de Judea, exilió a la mayoría de los habitantes, destruyó Jerusalén y el templo. La conquista babilónica fue fin al primer estado judío, pero no cortó la relación del pueblo de Israel. El exilio a Babilonia, que siguió a la destrucción del primer templo, marcó el comienzo a la diáspora judía. A pesar de que se disparaban por todo el mundo, nunca dejaron atrás sus ideas tradicionales judías de regresar a su tierra prometida. La Guerra de Corea, 1950-1953. La península de Corea, posesión japonesa, había sido ocupada por la URSS y Estados Unidos en 1945, tomando como línea de división el paralelo 38 grados. El estallido de la Guerra Fría tuvo como resultado la participación de este país en dos estados, Corea del Norte, donde en 1948 se estableció una república popular, es decir, una dictadura comunista dirigida por Kim Il-sung, y Corea del Sur, donde ese mismo año Syngman Rhee estableció una férrea dictadura pro-norteamericana. El triunfo de la revolución comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia. Stalin, que venía de sufrir serios reveses en Europa, fracasó el bloqueo de Berlín o el cisma yugoslavo, no pudo resistir la tentación de recuperar terreno en Asia y dio su acuerdo en un ataque narcocoreano a Corea del Sur. Así, el 25 de junio de 1950, las tropas de Kim Il-sung atravesaron el paralelo 38 grados y avanzaron triunfalmente hacia el sur. El régimen surcoreano apenas pudo mantener un pequeño territorio en torno a Pasun. La reacción norteamericana, para la sorpresa de Stalin, fue inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse al frente de un ejército que hiciera frente a la agresión narcocoreana. La ausencia del delegado soviético, que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo como protesta por la negatividad norteamericana de aceptar a la China popular en él, proporcionó esta resolución. Las tropas multinacionales de la ONU, en la práctica del ejército norteamericano, al mando del general MacArthur, recuperaron rápidamente el territorio perdido y el 19 de octubre tomaron Pyongyang, la capital de Corea del Norte. 3 días antes, el 16 de octubre, tropas chinas con masivo apoyo militar soviético penetran en Corea, haciendo recular el ejército norteamericano. El 4 de enero de 1951, las tropas comunistas retomaron Seúl. En ese momento, MacArthur propuso el bombardeo atómico del norte de China. Tanto el presidente Truman como la mayoría del Congreso reaccionaron alarmados ante una reacción que podía llevar al enfrentamiento nuclear con la URSS. En un enfrentamiento cada vez más abierto, Truman destituyó a MacArthur entre la protesta del derecho republicano y lo sustituyó por el general Ridgway. La URSS propuso manifestar su intención de no intervenir en el conflicto y su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. El empate militar llevó a la apertura de negocios que concluiría el julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma de armisticio en Panmunjom, en el que se acordó una nueva línea de demarcación que se penetrea en torno al paralelo 38. La pervivencia que el régimen comunista narcocoreano ha hecho de esta frontera de la Guerra Fría haya sido la única que ha pervivido hasta el siglo XXI. La Revolución Cubana.
La Revolución cubana dio inicio cuando Eduardo Chivas del Partido Ortodoxo, siendo el gran triunfador de las elecciones de 1952, se suicidó abriendo un vacío político que cubriría Fulgencio Batista, que había participado del Movimiento de la Paz, próximo al Partido Comunista, y que para agradar a Estados Unidos manifestó una línea anticomunista mientras aumentaba la represión política contra la izquierda. En este contexto, Fidel Castro organizó el 26 de julio de 1953 el asalto a Cuartel de Moncado, en Santiago de Cuba, la segunda guarnición militar del país, una acción que sería el inicio de la insurrección popular para tumbar a la dictadura, pero su fracaso reforzó momentáneamente al régimen. El aumento de la represión aisló a Batista, que en 1954 fue resignado presidente tras unas elecciones sin competencia que descendieron la vida política gracias, entre otras cosas, a la liberación de Castro y su partido al exilio. Guerra de Vietnam. Lo que nosotros conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en el que se dividía el estado de Vietnam, que es norte y sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que la nueva república convivía en dos modelos antagónicos, uno de corte capitalista y otro comunista. Las diferencias eran de tal calibre que ni siquiera los acuerdos posteriores a la retirada de Francia de dicha zona lograron conseguir la estabilidad de los Vietnames. Uno de estos acuerdos fue la división del país en Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17. Sin saberlo, con este gesto los integrantes de los dos países habían iniciado una larga confrontación que solo se resolvería a mediados de los años 70. La Guerra de Afganistán. El argumento de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial siempre fue el de luchar contra el comunista y la instauración de sistemas socialistas alrededor del mundo. Cuba y Vietnam fueron solo algunos ejemplos de ellos, pero Afganistán tuvo su dosis de batallas ideológicas liberadas a distancia. Durante gran parte de los años 80, los Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudita y China inyectaron miles de millones de dólares en ayudar a los rebeldes que se enfrentaban contra el gobierno afgano instaurado